A la agencia Associated Press, AP, que autorizó el registro secreto de conversaciones telefónicas por parte de su departamento, es una de las más serias que ha visto en su carrera. El anuncio ocurre luego de que se conociera que el Departamento de Justicia obtuvo en secreto los registros telefónicos de la agencia de noticias. En la víspera, AP había expresado que no hay justificación posible para esta intrusión y aseguró que hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos no ha querido revelar por qué buscó los registros de 20 líneas telefónicas durante abril y mayo del 2012. Estas fechas coinciden con una noticia producida por AP sobre un supuesto complot frustrado en Yemen. En esta noticia, la agencia ofreció detalles de la operación de la CIA que evitó que Al Qaeda atacara un avión que se dirigía a los Estados Unidos. Escuchamos. Puso al pueblo estadounidense en peligro, y eso no es una exageración. Puso a los americanos en riesgo y tratamos de determinar quién era el responsable. Eso requería de una acción muy agresiva. Muy bien para la libertad de prensa, la libertad que tienen los periodistas para informar. Esto me parece muy grave, de que estén prácticamente investigando, no sé, las líneas telefónicas de los periodistas de la agencia AP. Bueno, las leyes estadounidenses lo permiten bajo dos condiciones. Primero, que haya una orden judicial, o sea, el gobierno federal tiene que pedir a un juez que tiene que presentar su caso y el juez tiene que, digamos, llegar a la conclusión de que el caso es verosímil, o sea, que hay razones válidas para interceptar comunicaciones. Y en segundo lugar, tiene que aprobar la decisión directamente el fiscal general, que en este caso se eximió de hacerlo por razones que ignoro, y fue el segundo al mando, quien lo hizo. Pero en principio el fiscal general alega que por razones de seguridad nacional, saber quiénes eran las fuentes de estas filtraciones de información justificaba la acción. Habrá que ver si Associated Press presenta cargos y si este proceso es el que determina en última instancia si esto fue legal o no. Bueno, claro, porque al final, por el tema de seguridad nacional, van a querer intervenir en cada momento sus líneas, sobre todo cuando se trata de periodistas que tienen muy buenas fuentes, que generalmente entre periodistas no se revela quién es su fuente o quién te dio esa información. Pues es un punto muy importante y básico en el periodismo. Eso no se revela, en el cual entonces, con el pretexto de seguridad nacional, de repente siempre están controlando y escuchando las conversaciones que puedan tener los diversos periodistas en los Estados Unidos, en este caso. El riesgo existe. El acta patriótica de George W. Bush permitía interceptar llamadas telefónicas y comunicaciones en general sin orden judicial. Pero ahora se ha restablecido el principio de que deben darse estas dos condiciones. Primero, un juez tiene que establecer de manera autónoma. Pero no ha pasado en este caso. Sí ha ocurrido aparentemente, no es lo que daba a conocer el fiscal general. Y el propio fiscal general tiene que poner su cabeza en la picota porque él tiene que aprobar, digamos, el pedido a un juez. Entonces, hay un responsable político y hay un juez que es independiente del Ejecutivo que tienen que participar de la decisión. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con la cifra de muertos en la guerra civil que se vive en Siria. Asciende a más de 90.000 personas fallecidas. Y también vamos a irnos a Pakistán con los resultados oficiales que confirman la victoria de Nawaz Sharif. Volvemos. Este domingo, a las 2 de la tarde, desde el Estadio Mansiche de Trujillo, TV Perú te traerá otro encuentro que definirá el futuro de muchos. César Vallejo, Universitario de Deportes. La Garra Crema debe ganar si quiere pisarle los talones al líder. Y los poetas deben vencer a los merengues si pretende meterse entre los 4 mejores. César Vallejo, Universitario de Deportes. En vivo y en directo desde el Estadio Mansiche de Trujillo. Este domingo, a las 2 de la tarde, por TV Perú. En Deportes, mucho más que ver.
Nueva historia en costumbres. Oda a Moche en Domingo de Ramos. Siente la devoción del pueblo mochero durante la Semana Santa y forma parte de este viaje de tradición. Es tu Domingo de Ramos de mucha admiración. Es la fe de nuestro pueblo que le rinde a nuestro Señor. Haz tuyo el Perú y conoce los saberes de las cocineras mocheras y la tradicional sopa teóloga. Luego seguirás con tu presa de pavo mezclada igual con tu cabrito y disfrutando. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos, en un recorrido al corazón de los moches. Este martes a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Canto con alegría. Las noticias y sucesos importantes ahora más temprano. Julio Navarro y Jennifer Cerecida hacen que inicies tus mañanas mejor informado. TV Perú Noticias, edición matinal. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, y nos vamos a Siria. La cifra de muertos por la guerra civil lamentablemente alcanzaba las 90.000 personas. En tanto, desde Rusia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló sobre el conflicto con el presidente Putin, mientras que ya habría una fecha para la cumbre de la paz en Ginebra, que sería en junio. Ya son más de 94.000 las personas que han muerto en la guerra civil siria. La espantosa cifra ha sido difundida por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos tras corregir la cantidad de víctimas mortales que proporcionó hace 2 días. La organización no gubernamental explicó que 8 activistas alawitas han registrado un mayor número de bajas entre los miembros del régimen de Bashar al-Assad. Entre los soldados del gobierno se contabilizan más de 24.000 y en la milicia conocida como Shabija son algo de 17.000 los muertos. En tanto, Israel continúa con sus intenciones de controlar el conflicto para que no traspase las fronteras. El primer ministro Benjamín Netanyahu se ha reunido con el presidente ruso Vladimir Putin, quien advirtió sobre los factores que pueden desestabilizar la situación en Siria, en referencia a los recientes ataques aéreos israelíes en ese país. La visita a Rusia del jefe de gobierno de Israel fue anunciada el sábado, justo después de que Moscú confirmara su intención de entregar al régimen de Damasco un avanzado sistema antiaéreo S-300. Estas armas sofisticadas son capaces de interceptar en vuelo a aviones o misiles guiados, el equivalente a los famosos Patriot. Por eso Netanyahu ha llegado completamente decidido a impedir estas entregas. De otro lado, el secretario de Estado norteamericano John Kerry ha señalado que espera que la conferencia de paz sobre Siria, propuesta por Washington y Moscú, pueda celebrarse en junio y ha considerado que sería un error que el gobierno de Bashar al-Assad decidiera no asistir. La propuesta no ha convencido a todos en la región. No podemos enfocarnos en una segunda reunión en Ginebra. Esto solo retrasará las cosas. Vamos a discutir estas cuestiones y encontrar la manera de lograr un acceso directo a una solución. Tenemos que decidir sobre un plan de trabajo al regresar de los Estados Unidos. El mandatario turco partió hoy hacia Estados Unidos, donde se reunirá el jueves con el presidente Barack Obama para hablar sobre la situación de Siria. Muy bien, ya habría la fecha para esta reunión, pero Damasco ha puesto condiciones para acudir a la misma, Farid.
Sí, la condición fundamental es que Estados Unidos y sus aliados levanten una de sus condiciones, que a su vez es su condición fundamental, y es que no sea condición necesaria, previa a la negociación, que el régimen sirio acepte la partida de Bashar al-Assad, digamos, de antemano. O sea, tampoco se cierra la posibilidad de que eso pueda ocurrir como producto de las negociaciones, pero no debería ser una condición previa, es lo que alega el gobierno sirio. Entre los opositores la pregunta es quién habla por ellos, ¿no? Por lo menos los principales grupos han dicho que están dispuestos a contemplar la posibilidad, pero todavía no han tomado una decisión en firme. En todo caso, esto va en la línea de la propuesta estadounidense de buscar disminuir la presión para una intervención que se da tanto de aliados del gobierno estadounidense como el primer ministro de Gran Bretaña, Cameron, como de la oposición republicana en el Senado, que promueve a través de actores como John McCain una intervención decidida, sobre todo ahora que se habría aprobado el uso de armas químicas. Creo que esta propuesta de un foro negociador es una alternativa a la intervención. Estoy dispuesto a hacer algo significativo, pero no lo que se me pedía. ¿Es imposible entonces la presencia de Bashar al-Assad, por ejemplo, en Ginebra? Eso sí sería imposible. ¿Quiénes irían por él? Personalmente no. Bueno, su gobierno tendría que designar probablemente el primer ministro, probablemente miembro de su gabinete, ¿no? Incluido el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y o el ministro de Defensa, pero claramente no va a ser Bashar al-Assad uno de los que acuda. Muy bien, y hablando del tema, un comandante rebelde sirio al que se le ve en un video cortar y morder los órganos de un soldado del gobierno muerto trató de justificar sus acciones. En una entrevista por Skype con la revista estadounidense Time, el militante admitió que lo que hizo fue extremo, pero dijo que era una reacción a las atrocidades del gobierno. Dijo que en el teléfono de la víctima había encontrado un video en el que se veía a una madre y su hija siendo torturadas sexualmente. El hombre, que fue identificado por la revista como Khalid al-Hamad y cuyo nombre de guerra es Abu Zahar, agregó que el material era una advertencia a las fuerzas del gobierno para que se mantengan fuera de la zona de control de la oposición. Juro por Dios que me comeré sus corazones e hígados, soldados de al-Assad, decía el protagonista de este polémico video de 27 segundos y que se encuentra colgado en internet. Así es, este video fue grabado en la localidad de Qusair, cerca de la frontera con Líbano, el 26 de marzo y luego fue difundido en internet el pasado 12 de mayo. Para muchos esto se trata ya de que el video muestra un crimen de guerra con la mutilación de un cadáver, sea rebelde o sea del régimen. Sí, además lo más embarazoso para el Ejército Libre Sirio es que por lo menos hasta octubre del año pasado este individuo era uno de sus integrantes. Claro. Y de hecho relativamente prominente, aparentemente ha creado su propia milicia. Y eso es una cosa grave de lo que está pasando en Siria, porque probablemente lo peor del video... bueno, al margen de las imágenes mismas, es lo que él dice, porque él no habla de matar únicamente a miembros del ejército, llama a actuar contra miembros de la etnia del presidente al-Assad, a matar alawitas, lo cual sugiere que, como muchos preveían, mientras más brutal sea la confrontación, mientras más civiles mueran, más probable es que se convierta en un conflicto sectario, más antes que una revolución política. Claro. Y esto es un síntoma claro de que eso está ocurriendo. Claro, y además él habla, ¿no?, que su reacción es por haber visto el video de la violación de una mujer y de su niña, pero... Bueno, al final que nada justifica también lo que está haciendo él, pero es la violencia, ¿no? Es el grado y ya prácticamente que están dispuestos a cualquier cosa. Claro, la primera ciudad que capturan los insurgentes durante la guerra civil es Homs, y sobre todo el barrio Bab Amro, un barrio de Homs, y ahí se dan las peores atrocidades de la primera etapa de esta guerra, y este individuo participó de la defensa de Bab Amro, entonces es cierto que probablemente presenció muerte masiva de civiles y de periodistas extranjeros. Habría que recordar que algunos murieron allí. Muy bien, vámonos ahora a Pakistán. Los resultados oficiales de las elecciones nacionales confirmaron que el 2 veces primer ministro Nawaz Sharif